A iniciarnos. Vamos a orar y leemos después. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, amantísimo Padre, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, Señor. Porque en este momento, Señor, podemos estar aquí reunidos, Señor, para venir a conocer más de tu bendita palabra, aprender más de ti. Padre, te rogamos que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento para tu palabra, Señor, y que tú permitas, Señor, que aquí en el latito tu palabra crezca, Señor, y tu nombre sea glorificado, Padre amado. Obra en los corazones, cambia las vidas, Señor, pues solo tú puedes hacerlo, Dios. Te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría y gracia en este estudio, asimismo un servidor para poderlo dar, Señor, y que todo vaya conforme a tu verdad y a tu palabra, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos buscando en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 43 al 54. San Juan, capítulo 4, versículo 43 al 54. Amén. Amén. Ok, ¿lo leen por favor? ¿Todos juntos? 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén, ¿verdad? Bueno, pues nosotros empezamos ya ahora a Jesús saliendo de Samaria después del éxito, podríamos ponerlo así, del éxito ministerial que tuvo ahí en Samaria, ¿verdad? Estuvo 2 días todavía enseñándole a esta multitud la palabra del Señor, ¿verdad? Estuvo platicando con ellos, enseñándoles, y después de esos 2 días, ¿verdad? Salió de allí y continúa su camino hacia Galilea, porque el Señor estaba buscando llegar a Galilea, porque se acuerdan que había tenido una confrontación con los fariseos empezaban a enojarse bastante, ¿verdad? Y Jesús prefiere alejarse porque no era el momento de tener las confrontaciones fuertes con ellos, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos a Jesús saliendo de un éxito, pero saliendo también hacia un lado donde él sabía, ¿verdad?, que iba a ser rechazado, que iba a ser duro el ministerio. Salía de un lugar donde lo habían acogido bien, como Sicar, ¿verdad?, en Samaria, y salía a un lugar donde la gente no lo iba a recibir también, ¿ok? Entonces nosotros vemos
Juan aquí empieza ahora entonces a hablar del siguiente milagro de Jesús, ¿verdad? Recordemos que Juan eligió 8 milagros. De todos los que hizo Jesús, 8 milagros para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él, ¿qué dice? Tengamos vida, ¿verdad? En su nombre. Entonces, son los dos objetivos por los cuales Juan escribe, ¿verdad?, el Evangelio de San Juan, ¿sí? Esos dos, recordémoslo siempre, ¿verdad? Entonces, la sanación del hijo del oficial, ¿verdad?, es uno de ellos. No confundir este milagro con el del centurión. Son dos diferentes, ¿sí? Son dos milagros diferentes. ¿Por qué? De acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿por qué creen que son diferentes? ¿Sí saben a cuál me estoy refiriendo? El del centurión, que también su siervo, ¿verdad? Uno es siervo y el otro es hijo, ¿verdad? 2, el centurión, al contrario que el oficial, el centurión que le dice, no es necesario que vayas a mi casa, con que digas la palabra, ¿verdad? Y el oficial que decía, desciende, ¿sí?, conmigo. Entonces, son dos diferentes, ¿sí? De milagros totalmente que el Señor hizo a distancia, pero uno lo relatan los evangelios sinópticos y este lo relata Juan, ¿verdad? Repetimos, está dentro de los 8 que Juan relata. Pero hay algo interesante en el versículo 44, dice, porque Jesús, o sea, 2 días después de que Jesús salió de Samaria, ¿verdad?, y fue a Galilea, dice el 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, ¿sí? ¿Qué conexión hay aquí? Bueno, aquí la conexión son con los versículos 1 al 3. Por favor, vayamos a leer los versículos 1 al 3. Del 4, amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea, salió de Judea para Galilea para evitar la confrontación con los fariseos, pero su meta era Galilea, nada más que hizo un intervalo porque tenía una cita con la mujer samaritana y los samaritanos, ¿verdad? Entonces, el versículo 44 es la continuación del versículo 3, ¿sí? Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Por qué Jesús elige irse a Galilea? Porque el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces Jesús sabía que si se iba allá, era el lugar, aparte de que era el lugar donde menos fariseos y escribas había, era el lugar donde menos publicidad o menos exaltación le iban a querer dar, ¿verdad? Y por lo tanto, eso iba a mantener las aguas tranquilas, ¿verdad? Jesús, en su sabiduría, elige esto. Por eso es que Jesús mismo dice, porque dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Por eso él fue hacia allá, ¿sí? Y dice el versículo 45, cuando vino a Galilea, o sea, Jesús ya llega a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Fíjense. Parece en un inicio una entrada exitosa de Jesús. ¿Qué dice? Que cuando llegó a Galilea, ¿qué sucedió? Los galileos le recibieron, ¿verdad? Le recibieron, le dieron la bienvenida, ¿verdad? Estaban gozosos de que Jesús había llegado a Galilea, a la región de ellos, a la región que la vio nacer, ¿verdad? A la región que estaba ahí, no donde lo vieron nacer, sino donde lo vieron crecer, porque Jesús nació en Belén, ¿verdad? Belén de Judea, pero él se desarrolló en Nazaret, ¿verdad? De Galilea. Entonces nosotros vemos cómo lo buscan. ¿Por qué? Dice, porque habían visto las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta. ¿Qué cosas hizo Jesús en la fiesta? No fue ahí. De Jerusalén, en el templo cuando hizo la purificación, así es, ¿verdad? Cuando hizo la purificación, ¿verdad? Y los milagros que Jesús hizo estando allí en Jerusalén, ¿verdad? Entonces la gente vio eso.
Pero aquí hay algo importante y exactamente lo que estaba ahorita la hermana de ahora. No dice porque vieron, se acordaron de que hizo el agua hecha vino. Jesús en Caná de Galilea, exactamente en esta ciudad, vamos a ver, en esta ciudad que está llegando, fue en la ciudad donde hizo este otro milagro. En Caná de Galilea hizo el agua hecha en vino, pero eso no le están diciendo que por eso le recibieron. Estaban recibiendo por lo que hizo en Jerusalén, ¿verdad? Recordemos que Jerusalén era el centro de adoración, ¿sí? Entonces, nosotros estamos viendo que lo están esperando por eso, por todo lo que vieron, la purificación del templo y todo, ¿verdad? Y entonces estaban gozosos, ¿sí? Estaban gozosos. Les había parecido bien, ¿no? Les había parecido excelente. ¡Wow! A lo mejor el que nació con nosotros, ¿verdad? ¡Ah! Es el Mesías esperado. Sí, porque mira cómo azotó las cuerdas, mira cómo las sanaciones que hizo y todo. ¡Wow! Ese es nuestro campeón, ¿no? Como cuando sale aquí un buen luchador o un buen boxeador, ¿verdad? Y que está boxeando y está gane y gane y gane. ¿Qué decimos? ¡Wow! Ese es nuestro paisano, ¿verdad? Aunque no nos da un quinto ni nada, pero nosotros, ese es nuestro paisano. Orgullo del pueblo. Orgullo del pueblo, amén, ¿verdad? Entonces ahí estaban y dice que le recibieron, pero le recibieron falsamente, porque la realidad es que ellos estaban buscando solo los milagros de Jesús y solo las señales de Jesús. Porque aunque Juan no lo relata, como dije en el anexo, el ministerio de Jesús en Galilea fue amplio, bastante amplio. Pero Juan solo va a narrar dos sucesos en Galilea: la sanación del oficial y la alimentación de los 5,000. ¿Sí? Y de ahí no vuelve a hablar de eso. Mas, sin embargo, en los evangelios sinópticos, nosotros vamos a encontrar, y les voy a dar las citas más adelante, una amplia descripción de lo que hizo Jesús en Galilea. ¿Sí? Entonces, como Juan el Bautista, Juan el apóstol, ¿verdad? Recordemos que su evangelio fue el último evangelio escrito, muchos años después de que ya habían salido los otros 3 evangelios. ¿Cuál fue el primer evangelio escrito? Lo dije en el anexo. No, fue Marcos. Marcos fue el primer evangelio escrito, posteriormente salió Mateo, luego Lucas, ¿verdad? Y posterior a ellos sale Juan, ¿verdad? El evangelio de San Juan, ¿sí? Entonces, Juan, al ver que los otros evangelios describen grandemente el ministerio de Jesús en Galilea, él no decide eso, porque su enfoque no era eso. Recordemos otra vez y siempre tener en punta. ¿Se acuerdan lo que les dije el sábado a los que están estudiando cómo predicar? Que siempre que tenemos que saber el ¿qué? El tema, el contexto y el tema por el que se escribió, ¿verdad? Y el tema por el cual escribe Juan, el evangelio es esos 2 puntos. ¿Qué? ¿Cuáles son esos 2? Que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre, ¿verdad? Recuerden siempre eso. Entonces Juan está centrado en eso y por eso nada más elige 8 milagros, ¿verdad? Y este es el segundo. Y dentro de ese segundo vuelve a elegir a Galilea, ¿verdad? Vuelve a elegir a Galilea, porque ¿dónde fue ese milagro? Otra vez, el versículo 54, ¿qué dice? Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Verdad? Entonces, nosotros vemos esta parte, hermanos. ¿Sí? Vuelve a hacer el milagro ahí. Y Juan lo elige para poner énfasis especial, ¿sí? Y entonces nosotros vemos que le recibieron. Juan 1:11, ¿qué dice, hermanos? A los suyos vino. Amén. Y los suyos no le recibieron. Amén, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Él vino a Israel y Israel no le recibió, ¿verdad? Jesús tuvo que salir de Jerusalén porque ya se estaban agitando las cosas. Va rumbo a Galilea, le reciben, pero nosotros tenemos que ver, y como les decía, que realmente no le recibieron como lo que él era. Le recibían por los beneficios que podían sacar de él, pero no por lo que él era. ¿Por qué?
porque si nosotros leemos los otros evangelios, ¿verdad? Y vemos lo que duró el ministerio de Jesús en Galilea, lo amplio que fue, al final los galileos terminaron aborreciendo a Jesús. Lo terminaron aborreciendo por las palabras, por las predicaciones, por lo que decía. Aunque veían los milagros portentosos que él hacía, lo terminaron odiando por las palabras que decía. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que realmente no le recibieron. ¿Sí? Es como aquel que cuando tú llegas a visitarlo y te desboza una sonrisa y te dice ¡bienvenido! Pero por dentro está diciendo por qué llegó, ¿no? Algo así, pero no está algo así, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad? Esa parte, realmente no le recibieron de corazón, de labios para afuera. De labios para afuera. Solo el beneficio que podía darles, ¿verdad? Y esto nos habla a nosotros, hermanos. Nos habla a nosotros. ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Por los beneficios o por lo que Él es? Es lo que nosotros tenemos que meditar. Mucha gente está siguiendo a Jesús porque dice, pues con Él me voy a ir al cielo. ¿Sí? Con Él me voy al cielo, con Él tengo la garantía de irme al cielo, por eso lo sigo. No, tenemos que seguirlo por lo que Él es. ¿Y quién es Él? Es Dios, ¿verdad? Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces yo tengo que seguirlo por lo que Él es, no por lo que me puede dar. Y desgraciadamente eso fue el rechazo de Israel. Un problema de los judíos que vamos a ver inclusive en Romanos, cuando Pablo habla, ¿verdad?, acerca de ellos en Romanos capítulo 2 y en Romanos capítulo 9 al final y capítulo 10, nosotros vamos a encontrar que la piedra de tropiezo de los judíos, ¿qué fue? Que ellos se creían perfectos. Que ellos se creían, ¿verdad?, que podían obtener el cielo por obras. Que ellos tan solo por el hecho de ser judíos, ellos ya iban a entrar al reino de los cielos. Es más, los rabí judíos de ese entonces decían, ¿verdad?, que cuando un judío moría y llegaba al seno de Abraham, Abraham abría la puerta y veía que era judío y lo dejaba entrar. Si veía que era gentil, le cerraba la puerta. ¿Sí? Entonces, nosotros vemos esa parte. Ellos se creían justos en sí mismos. Por lo tanto, no veían la necesidad de ser salvados. No veían la necesidad de un Salvador. Entonces, ¿verdad? Por eso no reconocían a Jesús como el Salvador de ellos. Ellos solo querían el beneficio. Querían a su Mesías conquistador que los liberara del yugo romano, no de su pecado. Porque ellos no veían su pecado, se creían justos delante de Dios, repito, ¿verdad? Por eso es que cuando Jesús los confrontaba y les decía lo que en verdad eran y su necesidad de salvación, eso les hacía enojar, les molestaba, ¿verdad? No, yo no soy un pecador, nosotros somos hijos de Abraham, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo pretendes decirnos eso, Jesús? ¿Cómo pretendes decirnos que somos hijos del diablo? ¿Sí? Porque Jesús se los dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, ¿verdad? Porque las obras del diablo hacen. Y entonces ellos se enojaron, ¿por qué? Porque ellos, no, nosotros, nuestro papá es Abraham, ¿verdad? ¿Y qué sucede muchos hoy en día, hermanos? Eso no nada más le pasó a los judíos, está pasando hoy en día. Muchos están creyendo que se van al cielo porque tienen una membresía en una iglesia, porque decidieron tomar el camino de ser cristianos y por eso, nada más, ¿verdad? Porque voy a las iglesias, sirvo y nada más. Pero no es eso nada más, ¿sí? No es, hermanos. Tenemos que tener un encuentro personal con Jesucristo que nos hace ver la realidad de nuestro pecado, los pecadores que somos y la necesidad de ser salvados por un Salvador, Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo Jesús. Por eso podemos a veces actuar como los galileos, recibir a Jesús. Oh, yo sí recibo a Jesús, ¿verdad? Vemos que lo recibieron. Pero cuando Jesús, la palabra de Dios te confronta con la realidad, dices, no, yo no quiero ese Jesús, largo. Yo me quedo con este Jesús que
que me diseñaron a mi gusto, a mi manera, y a este es al que abrazo. A este Jesús no quiero, porque este Jesús me confronta con el pecado, porque este Jesús, ¿verdad?, me habla acerca de muchas cosas que tengo que dejar y no las voy a dejar, así que yo no quiero que Él reine sobre mi vida. Y rechazamos a ese Jesús, porque queremos vivir a nuestra manera, a nuestra forma, ¿verdad? Y mientras el Jesús se acople a nuestra forma de vivir, vamos a estar contentos. Pero una vez que ese Jesús nos muestre la realidad, ya no lo vamos a querer, ¿verdad? Como los galileos. Primero lo recibieron con gozo, pero ya cuando Jesús les habló de todas las cosas que hay que hacer, dijeron, no te queremos, Jesús. Muchas gracias, bye, adiós, ¿verdad? Este Jesús no lo queremos. A pesar de que vieron todo lo que Él estaba haciendo, todos los milagros. Jesús hacía los milagros para que la gente conociera quién era Él, no para satisfacer su morbo, ¿verdad? Jesús nunca hizo un milagro para satisfacer el morbo de la gente. Jesús, todos los milagros que iban con un fin y una señal, ¿sí? ¿Cuál era esa señal? ¿Cuál era la señal, hermanos? Que Él era el Mesías, ¿verdad? Esperado. Todas las señales que Jesús hizo mostraban que Él era el Mesías. Por eso Jesús dijo, si no creen a mi palabra, crean por las obras que yo hago. Las obras están diciendo quién soy yo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Lo que Jesús hizo estaba mostrando quién era Él. Entonces, no debemos seguir los milagros. No debemos seguir las señales, debemos de seguir al que las hace, a Cristo Jesús, ¿verdad? A Él, ¿sí? Y qué cambio tan grande, ¿verdad? Porque si nosotros vemos algo, hermanos, y no sé si descubrieron algo, pero nosotros vemos algo. ¿Qué milagro hizo Jesús en Samaria? En el capítulo 4, la conversión de la mujer samaritana. No hizo ni un milagro. Y sin embargo creyeron. Y sin embargo creyeron, hermanos. Por lo tanto, nosotros vemos que los milagros no son para que la gente crea. La gente puede ver cientos, millones de milagros y no creer de todas maneras en Cristo Jesús. ¿Esto por qué lo digo? Porque hoy en día están hablándose en varias partes. Un tal Peter Wagner, ¿verdad? Dice, la iglesia necesita otra vez hacer milagros para que la gente crea. No es cierto. Porque nosotros estamos viendo los portentosos milagros que hizo el Señor y el pueblo de Israel no creyó. Y sin embargo, aquí en este caso en Samaria no hizo un milagro y la gente creyó. ¿Sí? La gente creyó. La gente no va a ser salvada por los milagros, va a ser salvada por la predicación, la verdad de Dios hablada y explicada, ¿verdad? Entonces le recibieron, pero no le creyeron, ¿verdad? Buscaron los milagros, no al hacedor de milagros, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado, hermanos. Que nuestro cristianismo no sea un Cristo que sigo por alguna conveniencia. Es al Cristo que sigo porque Él es el Señor, ¿verdad? Porque Él es el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores, al cual yo como súbdito debo servir en obediencia plena hacia Él, ¿verdad? No por otras cuestiones, no por lo que me pueda dar, ¿verdad? Sino por que Él es digno de que yo le sirva, ¿sí? Y a veces decimos, qué Galileos tan duros, pero nosotros también somos tan duros, tan difíciles de creer a la verdad de la palabra. Por eso vemos a muchos cristianos también hoy en día, tanto, ¿verdad? En iglesias
carismáticas como en otros tipos de iglesias, cuando se les presenta la verdad, la rechazan. Porque eso no, ¿verdad? No quisiera decirlo, pero tengo que sacarlo en este momento, así que si lo llega a oír la persona, no es para ti. ¿Verdad? Es que yo quiero un Cristo que me salve, pero que siga viviendo en el pecado. Yo quiero un Cristo que me redima, que me dé salvación, que me libre del infierno, pero pues que me permita seguir viviendo en mi carne. Entonces, ese no es el Cristo de la Escritura. Es un Cristo moldeado a mi conveniencia. Quiero el ticket para irme al cielo, ¿pero qué? Pero no quiero someterme al señorío de Jesucristo. Y si Jesús quiere que yo me meta a su señorío, yo no quiero a ese Cristo y no lo voy a aceptar. Yo solo quiero aceptar al Cristo que me lleva al cielo y me deje vivir a mi manera. Sigo siendo el Rey, ¿verdad? Pero este tipo de personas, ¿verdad?, se llevarán una gran sorpresa en el día del juicio final, ¿verdad? En el juicio del gran trono blanco, ¿verdad? Como dice la Escritura, y lo vimos también el domingo, ¿verdad?, que dice, muchos, hay tanta gente engañada, hermanos, que cree que va al cielo cuando está yendo directo al infierno. Muchos me dirán en aquel día, y esto no está hablando de los del mundo, porque los del mundo no dicen que Jesús es Señor, ¿verdad? Eso está hablando de gente que cree que es cristiana. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, si en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Otra vez, milagros. Los milagros no salvan. El que se haga un milagro no es símbolo de que eres cristiano, ¿verdad? No significa que seas cristiano. Aquí Jesús lo está diciendo. Profetizamos el hecho que tú hables de Cristo, porque no solo es, ¿verdad?, como los profetas del Antiguo Testamento que caían en éxtasis. La realidad de la profecía era que hablaban en el nombre de Dios, hablaban la palabra que Dios les decía que hablaran. Nosotros al hablar, al predicar la Biblia, estamos hablando, como dije el domingo, estamos profetizando la palabra de Dios, estamos hablando en nombre de Dios, estamos hablando la palabra de Dios. Por lo tanto, entramos dentro de esa categoría, profetizamos en tu nombre. ¿Cuántos hay que hablan de Cristo a otras personas? Pero el Señor les va a decir, no te conozco, no sé quién eres, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Fíjense, ¿verdad? ¿Hasta dónde nos puede engañar nuestro propio corazón? Por eso tenemos que hacer un análisis serio de nosotros, hermano, ¿verdad? ¿Estamos siguiendo a Jesús por lo que Él es? ¿Le estoy obedeciendo como Señor? Porque si no, entonces estoy siguiendo a Jesús, pero no quiero su señorío sobre mí. Entonces no hay salvación. Salvador va con señorío. Tenemos que aceptar todo lo que Jesús es. No puedo aceptar una parte de lo que Jesús es. Tengo que aceptar todo lo que Jesús es. Que es Dios, que es Señor, que es Salvador, ¿verdad? Que es juez, que es abogado, que es sacerdote. Tengo que aceptar todo eso. Todo lo que es Jesús. Amén. ¿Sí? Si no, me estoy engañando a mí mismo, ¿verdad? Y estoy nada más haciendo todo esto. Entonces, siguiendo leyendo, por favor, si me leen el versículo 46 y 47. Galilea. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Ok, ¿verdad? Entonces Jesús llega a Galilea y se extiende rápidamente que Jesús iba hacia allá, ¿verdad? ¡Pum! Como el agua. ¿Sí? Como cuando va a llegar un famoso a un pueblo, ¿no? Y todos los pueblos aledaños ya saben, ¿verdad?, que viene. O un político, ¿verdad? Sí, y ya saben que viene, ¿no? Así Jesús ya sabía, por lo tanto el oficial supo, y su hijo estaba gravemente enfermo, ya muriendo. Entonces, ¿verdad?, él baja.
aquí hay algo importante que hay que tomar en cuenta. En esta región estaba gobernando Herodes Antipas, ¿verdad? Que era asignado por las ciudades en las provincias de Galilea y Perea, ¿verdad? Como de las cuales gobernaba como tetrarca hasta el año 39 después de Cristo. Desde el 4 antes de Cristo hasta el 39 después de Cristo, ¿verdad? Era hermano de Arquelao. Arquelao tenía las otras provincias también asignadas, pero en el año 6 después de Cristo Roma lo quitó, ¿verdad? Pero Herodes Antipas siguió en este puesto, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver, y esto es lo que hay que tener muy en cuenta, porque luego confundimos los Herodes. Hay dos Herodes en la Biblia, ¿sí? Herodes Antipas es el Herodes de los evangelios, excepto Mateo 2 y Lucas 1. ¿Sí? Ese es otro Herodes. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Una gran parte de los evangelios de Mateo y Marcos está dedicado a este gran ministerio de Galilea. Por ejemplo, Mateo, del capítulo 4, versículo 12, al capítulo 15, versículo 20, habla del ministerio de Jesús en Galilea. Fíjense cuántos capítulos le dedica Mateo. Marcos, del capítulo 1, versículo 14 al 7, 23, habla del ministerio. Lucas, del capítulo 4, 14 al 9, 17, habla del ministerio de Jesús en Galilea. Por eso les digo que fue un gran ministerio. ¿Sí? Allí Jesús predicó varias veces en Galilea, ¿verdad? Y abarcó varias cosas. Juan no quiere abarcar todo eso. Juan lo único que quiere señalarnos es que Jesús es Dios y que esta vez llegó a Galilea para hacer otro milagro sorprendente que demuestran su divinidad, ¿sí? Demuestran su divinidad, y eso es lo que quiere Juan que nosotros entendamos, ¿verdad? ¿Cómo muestra este milagro que Jesús va a hacer al hijo del oficial? Que Él es Dios, porque es un milagro no presencial. Es un milagro de distancia. A través de la distancia. ¿Verdad? De distancia. Capernaum estaba a 25 kilómetros de Galilea. ¿Sí? 25 kilómetros, y era zona montañosa. Para llegar a Galilea era zona montañosa. Entonces, había que caminar alrededor de 7 horas para llegar a Galilea, desde Capernaum. 7 horas. Entonces pueden entender lo afligido que estaba este padre, lo desesperado que estaba este oficial, ¿verdad? Que no le importó caminar 7 horas sin parar para buscar a Jesús, porque era el único, era su única opción, no le quedaba otra opción. Muy seguramente, como era alguien muy eminente, ¿verdad? Ya había pagado médicos, a lo mejor ya había pagado brujos, hechiceros, sabios, ya había buscado de todo, ¿verdad? Como cuando te dicen, ay, mira, pues si no te sirvió esto, hiérvele esta hierbita, échale esto, ponle aquello, ponle el otro, y ahí está uno, ¿verdad? Porque quiere ver uno de los hijos mejorarse, y en lugar de verlo mejorar, iba que empeoraba y empeoraba y empeoraba y empeoraba, y ahora vio que ya estaba al borde de la muerte su hijo, y oyó que Jesús venía a Galilea, y dijo, es mi única opción, no tengo otra opción más, ¿verdad? Ya no tengo otra opción. Quiero decirles algo. Tenía su reserva este oficial, pero era tanta su desesperación, ¿verdad? Que decidió ir. Como cuando alguien dice, pues ya no tengo más nada, ya no tengo otra opción, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero voy, porque ya no tengo más opciones. Eso fue lo que hizo el oficial, ¿verdad? Eso fue lo que le hizo el oficial. Y dice el versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea. Por eso les decía, ¿verdad? Que fue en Caná otra vez esta cuestión, en Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir, ¿verdad? Este hombre era de Capernaum. Capernaum es otra ciudad donde Jesús estuvo varias veces predicando. Vayamos, a ver si no me falla la memoria, pero a ver, vayamos a Juan capítulo 2, versículo 12.
Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Jesús ya había estado en Capernaum anteriormente. Por lo tanto, este oficial ya había oído hablar de Jesús, ¿verdad? Entonces, y no es la única vez. Si nosotros buscamos también en los evangelios sinópticos, varias veces Jesús visitó a Capernaum, varias veces fue allí, igual que los galileos, gente dura, ¿verdad? Dura, que no quisieron creer a Jesús. Pero yo te voy a decir algo. Jesús dio una sentencia sobre Capernaum. Vamos a Mateo capítulo 11, versículo 23 al 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma. Está, ¿verdad? Pide el Señor. Por eso les digo, en el lago de fuego y azufre, hermanos, va a haber grados de tormento. Todos eternos. Pero va a haber quien va a sentir una agonía más fuerte que otros. Todos en agonía. Pero no es lo mismo que te sientas quemar por unas brasitas a que te sientas quemar por una llama que te envuelve. Y el Señor dijo a Capernaum, ¿verdad? Será más tolerable el castigo para Sodoma. Hermano, será más tolerable el castigo para Sodoma. ¿Qué era Sodoma? Una ciudad pervertida, llena de inmoralidad, homosexualismo, lesbianismo, inmoralidad terrible. Y el Señor dice, será más tolerable el castigo para Capernaum, para Sodoma, que para Capernaum. ¿Por qué? Porque Sodoma no tuvo quien le predicara el evangelio, aunque va a ser condenada. Capernaum varias veces tuvo la bendición de oír el evangelio. ¿Mande? A Jesús mismo. A Jesús mismo, exactamente, ¿verdad? El mejor predicador. Vaya, no hay otro mejor que Jesús. Al mejor predicador, al mejor pastor, al mejor maestro, al mejor homilético, el mejor creador de sermones, ¿verdad? Y ahí estaba él, y lo rechazaron. Y esto nos abre una amonestación a todos nosotros, hermanos. A todo aquel que está oyendo el evangelio y no quiere el señorío de Jesucristo, será más tolerable el castigo para aquel que nunca oyó el evangelio, aunque va a ser condenado, que a ti que lo oíste y no te rendiste a Cristo Jesús. Será más tolerable, dice la palabra del Señor. Por eso dice la Escritura, ¿verdad?, que hay, como dije allá en el anexo, cuando la Biblia dice un hay, es algo de tener mucho cuidado, ¿verdad? Es un lamento. Ay de nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande. Si tú tienes en poco una salvación tan grande, créeme, que vas a recibir el peor de los castigos en el lago de fuego y azufre. Porque Dios envió a su Hijo para salvarnos, a su propio Hijo, a lo que más amaba en el universo. Y que tú tengas en poco una salvación tan grande. Como a veces se los he dicho, imagínate que tú vas a ver que alguien va a morir y por eso arriesgas la vida de tu hijo muere en eso, y aquella persona, cuando tú le dices, mi hijo murió por tu causa, por salvarte, ay, pues ¿para qué hizo eso? ¿Qué sentiría? Que te arde, ¿verdad? Y tendrías ganas de agarrar un bat y soltártelo por la cabeza, ¿verdad? Bueno, pues Dios, que entregó a su Hijo, y que tú tengas como cualquier cosa lo que hizo. Por eso dice el escritor de Hebreos, ay de nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande. Sí, una salvación tan grande.
Dios no dará por inocente al que tenga por inmunda la sangre de su Hijo, sino que a esa persona, dice la palabra, le queda una horrenda expectación de muerte. No solo una expectación de muerte, una horrenda expectación de muerte. ¿Sí? Por lo tanto, como les digo, hermanos, no juguemos, examinémonos, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No vaya a ser que estéis reprobados. ¿Qué le está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto? Examínense si su fe es genuina. No vaya a ser que sea una fe falsa. Y entonces, en lugar de ir al cielo, estén yéndose a un lugar de condenación tremenda. Tremenda, hermanos. ¿Sí? Nosotros entonces, amados hermanos, estamos viendo esta parte. El versículo, ¿verdad?, que sigue es que este oficial desciende de Capernaum. ¿Sí? Y en el versículo 47 dice, por favor si lo leen, 47 y 48. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres mis señales y prodigios, no creeréis. Ahí está, ¿verdad? Este hombre desciende y vino a Cristo Jesús y le rogó. Eso quiere decir que hubo un tiempo donde Jesús como que no le prestó atención, ¿no? No es la primera vez que vemos en la Biblia esto. ¿Se acuerdan otra vez que Jesús hizo esto? ¿Cuándo fue, hermanos? La mujer. Ajá. La mujer sirofenicia, ¿verdad? La mujer sirofenicia. Cuando iba dando voces atrás de él y Jesús seguía caminando. Y sus discípulos le decían, ya cállala, Señor, ya. Y Jesús se voltea y le dice, ¿qué quieres? ¿Verdad? Entonces, Dios a veces, ¿verdad?, nos da un tiempo a ver si rogamos, a ver si realmente, ¿verdad?, nos humillamos delante de la presencia de Él. Porque el humillarnos es algo muy importante, porque Dios no quiere que el ego, Dios no acepta el ego, Dios no acepta la soberbia, Dios no acepta la altivez. Dios acepta el corazón humilde. Y solo a través a veces de la desesperación nosotros podemos llegar a ser humildes, a humillarnos delante de la presencia del Señor y a hacer lo realmente, ¿verdad? Algunos han especulado que este oficial del rey era Chuza, intendente de Herodes, Lucas 8:3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que les servían de sus bienes. Ahí está. Muchos creían que era Chuza. ¿Por qué? Porque la esposa de Chuza, que era intendente de Herodes, ¿verdad?, era una de las mujeres que andaba con Jesús, que seguía a Jesús, ¿verdad?, en el ministerio. Entonces algunos opinan que pudo haber sido este hombre, ¿verdad? Otros creen que pudo haber sido Manaén. Vamos por favor a Hechos 13:1. Uh-huh. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, algunos dicen pudo haber sido Manaén, ¿verdad?, que se había criado junto a Herodes el tetrarca, ¿verdad? Y por eso tenía un lugar muy privilegiado, ¿verdad? Y si esto fuera así, este Manaén llegó a ser uno de los copastores con Pablo en Antioquía, ¿verdad?
en Antioquía. Llegó a ser uno de los líderes con Pablo en Antioquía. La verdad no lo sabemos si los dos, alguno de los dos hayan sido u otro, ¿verdad? Pero si alguno de los dos fue, nos muestra la auténtica conversión. Uno, porque su esposa empezó a seguir a Jesús y su esposo lo permitió, ¿verdad? Que siguiera a Jesús, quizá mientras él seguía en sus labores, ¿verdad? Y el otro, porque llegó a ser copastor de una iglesia, ¿verdad? O sea, la entrega, el servicio al Señor, el desinteresado, ¿sí? Ay, gracias, hermano, ya me hacía falta. Eso sí es vida. Entonces, no especulemos, pero solo decía, eso puede ser, ¿verdad? Entonces nosotros vemos a este hombre que llega y le ruega a Jesús. Pero hay algo que, como yo les decía, que este oficial no había entendido completamente quién era Jesús. No había entendido realmente quién era Jesús. Él solo había oído que era un hombre que hacía milagros. Era un hombre que hacía cosas sorprendentes, ¿sí? Pero no habían entendido quién era Jesús. ¿Por qué? Porque dice, ¿le rogó qué? ¿Qué le rogó? Que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Ahí está. El oficial le ruega que descienda, que venga con él, que vaya a su casa. Es decir, si tú eres un sanador, tienes que estar ahí con él, para que lo toques y lo sanes. ¿Sí? O sea, yo creo que tú eres un sanador, pero ven, desciende conmigo y ve a mi hijo y tócalo para que sane. Entonces, este hombre lo estaba tomando como un sanador. 2, ¿por qué lo estaba tomando como un sanador? Dice, desciende conmigo antes de que mi hijo muera. En otra versión, ¿verdad? Lo estoy parafraseando para que se oiga más a ti. ¿Qué estaba diciendo con esto? Es que si muere ya no vas a poder hacer nada. Por eso solo estaba viendo en Jesús a un sanador, ¿verdad? A un sanador. Y por eso es que Jesús le responde de la forma en que le responde. ¿Qué dijo Jesús inmediatamente después? Si no vierais señales y prodigios, no creeríais. ¿Verdad? O sea, si no ven señales y prodigios, ¿no creen? O sea, a ver, vengo de un lugar de no judíos, vengo de un lugar de samaritanos, no hice una sola señal y creyeron. Con ustedes he hecho varias señales y no creen. Sí, no creen. O sea, en cierta forma está hablando a la multitud, pero a la vez está confrontando fuertemente a este oficial del rey. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que entienda 2 cosas. Una, quién es Él. Y 2, que desbarate su orgullo. Porque imagínense a un oficial, un grande de Herodes, con siervos a su lado y todo, ¿verdad? Y que de repente alguien le hable fuerte. Y es más, alguien que yo nada más creo que es un sanador. Es más, este hombre es un carpintero. Es un simple carpintero que anda sanando. Y yo soy oficial del rey. ¿Verdad? Jesús estaba desbaratando su orgullo. Estaba desbaratando toda soberbia que hubiera en él. Y le estaba llevando a entender que él no era un simple sanador, que él era mucho más, que él era el Señor, Dios mismo, frente a él. ¿Sí? Amén. Necesitamos todos, hermanos, todos humillarnos ante el Señor, todos quitarnos todo orgullo y soberbia y oír la voz del Señor. Tenemos que quitar todo mérito nuestro de creer que podemos mejorar por nosotros mismos. Eso debe de romperse de nuestras vidas. ¿Sí? El orgullo que nos ciega y no nos lleva a humillarnos delante del Señor. Eso le pasó a la iglesia de la Odisea. Vamos a Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he
y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí está, ¿verdad? Cuando yo digo, no, yo soy rico, no, yo puedo, no, me he enriquecido, no. Yo estoy bien, yo estoy tranquilo, solo necesito a Jesús para irme al cielo. ¿Verdad? Todo lo que necesito. Jesús es la cereza del pastel, ¿verdad? Yo soy un pastel rico y suculento, solo me hace falta la cerecita del medio para que se vea bien guapo, ¿verdad? Y Jesús le dice, ¿no te das cuenta que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Sí? Juan 9:41. Juan capítulo 9:41. Jesús le respondió, si fueras ciego, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ahí está. Cuando decimos, no, yo sí veo bien perfectamente. ¿Eh? Yo sí veo que soy bien, que soy un hombre de bien. Bueno, no soy tan malo como otros. Estamos mal. Estamos mal. Pablo, fundador de iglesias, casi al final de su ministerio, quizá el apóstol que más trabajó por la obra del Señor. Pablo al final dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Sí. Entonces Jesús les dice, entonces, si no vierais señales y prodigios, ¿no van a creer? La generación mala. Mateo 16:4, por favor. Y otro que de este lado, Mateo 27:39. Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás, y dejándolo se fue. Ahí está, ¿verdad? Muchas veces la gente señala, ay Señor, dame una señal si tengo que ir allá, dame una señal si tengo que estudiar esto, dame una señal si tengo que hacer el otro. Es que creemos que Jesús es el genio de la lámpara, ¿verdad? No, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y ver qué realmente es lo que dice Él en su palabra, ¿sí? Y ver y obedecer lo que dice en su palabra. Y dice el Señor, señal no les será dada, sino solo la señal del profeta Jonás. Mateo 27:39 al 42, por favor. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quisiera, porque ha dicho soy hijo de Dios. ¿Hasta cuánto está? Hasta ahí nada más. Fíjense, dos, las multitudes que pasaban por ahí y los fariseos, los religiosos y los judíos, ¿no? Los dos. Y los dos que estaban demandando, señal. Los dos estaban demandando una señal, a ver si es cierto que Jesús es el Cristo, a ver que haga esto, a ver que haga el otro. Y no sé si te has topado con esa gente. A ver, si Jesús es el Señor, a ver que haga esto, a ver que haga el otro. ¿Verdad? No. Se tiene que creer realmente en lo que Él es. Él no va a cumplir caprichos. Él no va a cumplir cuestiones de nuestro orgullo, de nuestra soberbia. Él va a cumplir, Él va a hacer su obra en corazones humildes que vienen quebrantados delante de Él. Como el alabastro que rompió esa mujer a los pies de Jesús, así debe de ser nuestra vida, ¿verdad? Una vida que se riegue en la presencia del Señor. Amén. ¿Sí? Entonces Jesús le dice esto, ¿verdad? Si no creyeres, entonces ¿qué hace? ¿Qué hace este hombre? La siguiente, por favor. Versículo 49. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera.
¿verdad? Si no hubiera señales, y otra vez este oficial desesperado le dice, Señor, desciende, que mi hijo va a morir antes de que él muera otra vez. Señor, si muere ya no vas a poder hacer nada. ¿Te acuerdan de alguien más así? Sí, ¿Quién? está María. Hermana Y de Lázaro. Lázaro. Lázaro, pero no fue María, fue Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano No habría muerto, ¿verdad? Sí, Marta, voy a resucitar. Sí, Señor, sí, ya sé. Que va a resucitar en el día de la resurrección y todo el rollo, ¿va? Pero no estaba creyendo. Dos, si hubieras estado aquí, otra vez. No creían que Jesús tiene todo el control desde la distancia. Ella seguía pensando en un Jesús terrenal, en un Jesús que era algo sobrenatural, pero nada más. Por eso le dijo Jesús, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Lázaro va a vivir. Sí, Señor, ya sé que va a vivir, ya sé que va a vivir cuando sea la resurrección de todos los muertos. Otra vez. O sea, Jesús ya está muerto, tú no puedes hacer nada, Jesús. ¿Verdad? ¿Y cuántas veces nosotros creemos algo así, hermanos? ¿Cuántas veces hay muchas cosas que aparentemente se han muerto en nuestra vida y creemos que Jesús ya no puede hacer nada? Entonces vemos aquí a este oficial del rey con el mismo sentimiento, con el mismo detalle, desciende antes que mi hijo muera. ¿Sí? Y entonces Jesús, ¿qué le dice? Jesús le dijo, ve y tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahí está, ¿verdad? El Señor le dice, ve, ya, está bien, ve, tu hijo vive. Y este hombre dice la palabra de Dios que ¿qué? Creyó la palabra. Y esta es la parte importante de Juan. Jesús le dijo, no, si no vienen señales y prodigios, ¿no van a creer? O sea, mi palabra tiene que bastarles para creer. En pocas palabras es lo que estaba diciendo Jesús. Mis palabras tienen que bastarles para creer. Le cayó el 20 al oficial, que ahora que Jesús le dice, ve, tu hijo vive, él creyó. ¿A qué creyó? A la palabra. Creyó a la palabra que Jesús le dijo y empezó a agarrar camino, ¿verdad? Y empezó a agarrar camino. ¿Tú a qué estás creyéndole, hermano? ¿A la adversidad, a la tormenta, a la lucha, a la prueba, a la tribulación? ¿O estás creyendo a la palabra de Dios? ¿Verdad? La palabra de Dios es en la que tenemos que confiar. Es el ancla sólida para nosotros. Decía el apóstol Pedro, es la palabra profética más segura. Más segura. ¿Verdad? La Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra profética más segura. En ellas encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida, porque Pablo dice que la palabra de Dios es que viva y eficaz, ¿verdad? Y que la palabra de Dios es que además que útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios ¿qué? sea enteramente seleccionado Para toda buena obra, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo lo tenemos en la palabra de Dios. Lo que pasa es que somos bien flojos y no queremos ir a la palabra. No queremos escuchar a Dios. No queremos indagar a Dios, ¿verdad? George Mueller decía, ¿verdad?, que cuando él sentía de hacer algo, él se ponía a orar y se levantaba y se ponía a leer la Biblia, ¿verdad? Hasta que Dios le llamara la atención a un versículo. Y si no, se volvía a poner a orar y otro rato se volvía a leer la Biblia, ¿verdad? Hasta que Dios le llamara la atención a un versículo. Y ese versículo para él era la afirmación o la negación que Dios le había dado a lo que él sentía, ¿verdad? Él siempre decía eso. Dios le hablaba a través de la palabra. Y Dios sigue hablando, hermanos, a través de la palabra. Decía por ahí Steve Blomson, ¿quieres oír que Dios te hable? Lee la palabra. ¿Quieres oír que Dios te grite? Pues grita la palabra. Habla en voz fuerte. Léela en voz fuerte
y Dios te va a hablar en voz fuerte. Es la palabra de Dios la que nos habla. Esta palabra es viva, no es un simple libro. No es un libro que fue hecho históricamente y ahí quedó y ya es obsoleto. Es un libro vivo, eficaz, ¿sí? Para toda buena obra. No hay nada que se escape del Señor. ¿Sí? No hay nada. ¿Qué debo hacer ante esta situación? Ve a la palabra y obedece la palabra. ¿Sí? Hay gente que dice, debo de dejar de fumar. De cantar. Debo de dejar. A ver, ¿qué tengo que hacer? No, perdón. Tenemos un artista. ¿Qué tengo que hacer? Ay, señora, ¿qué me manda? ¿Tengo que trabajar? ¿O me dedico a puro orar? ¿Y qué dice la palabra? Que el que no trabaje, Que no coma. que no coma. Entonces, tenemos todas las respuestas, hermanos. ¿Qué debo hacer ante esta situación? Ve a la palabra. Y la palabra nos va a decir lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que luego no queremos obedecer lo que dice la palabra. Y hacemos como el que... Bueno, no sé si fue un suceso real, pero una vez lo dijeron así, ¿no? Que estaba un joven orando, Señor, envíame a mi pareja, Señor, envíame a mi pareja. Ay, Señor, que la mujer que te ponga aquí a mi lado, esta sea mi pareja. Y en eso siente que alguien se sienta ahí al lado, ¿no? Y voltea y era la más fea de la iglesia. Dice, no, Señor, dije a mi lado izquierdo. ¿Verdad? Entonces, muchas veces, ¿verdad? Queremos hacerle hacia Dios. Dios nos habla, pero no es la respuesta que queríamos, ¿verdad? Entonces, ya ahorita que me acuerdo, existe también este versículo, ¿va? Y ahí nos vamos. Entonces, queremos manejar las cosas a nuestra conveniencia. Y es importante, digo, ahí irá la palabra, Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. No es la palabra del pastor, no es la palabra del líder, es la palabra de Dios la que nos va a dirigir en lo que tenemos que hacer. Y creámosle a Dios, hermanos, creámosle. Y Dios va a hacer maravillas si nosotros obedecemos a su palabra. Amén. ¿Verdad? Si nosotros nos obedecemos. Este hombre creyó. Y fíjense, ¿cómo fue que realmente creyó? ¿Por qué realmente creyó? Dice, creyó a la palabra. ¿Cómo puedo ver que realmente creyó a la palabra? Porque fue obediente. Jesús le dijo, ve. Y ese hombre empezó a agarrar camino. Y empezó a caminar de regreso hacia su hijo. ¿Verdad? Esa es una muestra de que realmente creyó a lo que Jesús le dijo. Porque la verdadera fe muestra obediencia. ¿Sí? La fe falsa, sí, Señor, te creo, pero cuando el Señor dice, tienes que hacer esto, como dice por ahí un canto medio mundanón, o mundanón completamente, ¿no? Que dice por ahí un grupo y sientes que la Virgen te habla, ¿no? Entonces, así como que... Algo que no oigo. Sí, ¿verdad? Porque el Señor nos está hablando. La verdadera fe se rinde ante el Señor. ¿Sí? Santiago 2:17 dice, a ti también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y en el versículo 26, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Qué tremendo, hermanos. Este oficial nos muestra la obediencia, ¿verdad? Nos muestra la obediencia. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Y este hombre empezó a caminar. Y dice en el versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Ahí está, ¿verdad? Entonces este hombre ya iba en camino. Y a veces Dios, hermanos, Dios en su gracia nos dice que el milagro, nos confirma el milagro antes de que nosotros lleguemos a donde teníamos que llegar. Este hombre, ¿verdad? Iba y ya los siervos venían
porque los siervos también estaban gozosos de ver lo que había sucedido en el hijo de este hombre. Se ve que este oficial era un hombre que le gustaba tratar bien a sus sirvientes, ¿verdad? Que le gustaba tratarlos bien y cómodos, porque estos se gozan al ver que el hijo, ¿verdad?, de su amo está bien, está reparado, y salen corriendo a buscar a su amo, ¿verdad? Y entonces lo interceptan en el camino y le dan las buenas noticias: tu hijo vive. Y dice el versículo 52 y 53. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Ahí está, ¿verdad? Fíjense. Este hombre quiere confirmar, ¿verdad? No duda, está confirmando. A ver, ¿a qué horas empezó a estar bien? Y ellos le dijeron la hora, y él vio que era exactamente la hora en que Jesús le dio la palabra. Entonces, ahora él no solo cree en Jesús como un sanador, sino como un salvador, sino como Salvador y Señor, ¿verdad? Como Salvador y Señor. Y dice que creyó él y toda su casa. y toda tu casa. ¿Por qué creyó toda tu casa si tu casa no vieron a Jesús? Porque él llegó y les dijo. Él dio testimonio. Porque él dio testimonio, porque él les habló. Hermanos, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que hablarle a los de nuestra casa, ¿verdad? Y tenemos que hablarles lo que Cristo ha hecho en nosotros, cómo ha cambiado nuestras vidas, cómo ha transformado nuestra vida, pero que en realidad se vea ese cambio, porque también si vamos a llegar y decirles, mira lo que Cristo, cómo me cambió. ¿Y de qué? ¿De camisa? ¿De pantalón? ¿De calcetín? Porque de genio sigues igualito. De mal hablado, igualito, ¿verdad? Entonces, que en verdad, hermanos, que haya tenido ese cambio en nosotros, y entonces vayamos y prediquémosle a nuestra gente lo que el Señor ha hecho. Y dice, y creyó él y toda su casa. Y podemos ver esa gran obra del Señor, hermanos, como ya lo hemos visto, en la casa de Cornelio, en la casa del centurión, al cual Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, en la casa de Lidia, ¿verdad? Entonces, también puede suceder en nuestra casa. También puede suceder en nuestra casa. Cree en la palabra del Señor, entrégale al Señor tu voluntad, hazlo el Señor de tu vida, obedécele en todo y deja que Él tome el control de todo. ¿Sí? Y luego dice Juan 4:54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Verdad? Esta segunda señal. ¿Sí? Esta segunda señal. ¿Sí? Es maravilloso, hermanos, cuando uno contempla en estas partes, ¿verdad? Y uno ve la maravilla del Señor. Jesús es Dios, el cual entonces merece toda nuestra obediencia. En cada situación escuchemos la voz del Señor a través de la palabra. Vea la palabra. ¿Qué tengo que hacer en este caso? Vea la palabra y deja que la palabra te hable. Porque esta palabra no es palabra muerta. Dice la palabra de Dios que es viva y eficaz. Creámoslo, hermanos. Creámoslo que esa palabra es viva y Dios nos va a hablar a través de ella. Ya no hay un profeta que venga y nos diga, así es el Señor, ¿verdad? No, ahora es la palabra de Dios que nos dice, así dice el Señor. Amén. ¿Verdad? Tenemos que creerlo. Amén. 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 ¿Dudas? ¿Preguntas? Terminamos así el capítulo 4 ya. ¿Verdad? ¿Dudas? ¿Preguntas, hermanos? Si no hay preguntas, yo voy a hacerlas. Examinémonos, hermanos. Cada uno de nosotros, nuestra situación. Nos puso usted el ejemplo de los Corintios,